El duelo desde el Evangelio. Felices los afligidos porque serán consolados. Cuando ocurre un fallecimiento, cambia para siempre la vida de quienes siguen vivos. La Iglesia reconoce este cambio y ofrece esperanza y consolación a quien sufre la pérdida de un ser querido. Romanos capítulo 14, versículo 8, Juan capítulo 11, versículo 25, Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, Salmo 46. El duelo es definido como la pérdida de un familiar y o un ser querido, con sus consecuencias psicoafectivas, sus manifestaciones exteriores y el proceso psicológico evolutivo consecutivo a la pérdida. También es un estado psicológico que resulta de la pérdida de una persona importante que ha formado parte de la existencia del individuo. La pérdida de un ser querido o una sustracción como es la patria, la libertad, el divorcio, los ideales. Según Luis Alberto Zúñiga Cadenas, 2016, el duelo es como un indicador de amor, como el modo de vivirlo lo es también de solidaridad y del reconocimiento de nuestras limitaciones y disposición al diálogo. Para Kübler-Ross, el duelo es un proceso de desprendimiento de algo importante como la pérdida de la salud, pero es más complejo tratándose de la pérdida de un ser querido. Es una experiencia única para cada persona. Trataré de iluminar esta experiencia dolorosa a la luz de la narración del camino de Emaús. Luis Alberto Zúñiga interpreta la definición de duelo de Kübler-Ross como tan natural como llorar cuando te lastimas, dormir cuando estás cansado, comer cuando tienes hambre o estornudar cuando te pica la nariz. Es la manera en que se sana un corazón roto sin pedir nada a cambio, es decir, como una donación gratuita, tal como nos demuestra la experiencia de los amigos y familiares de Jesús ante su crucifixión. El duelo implica encontrar nuevamente sentido a la vida, fundamentalmente en valores alternativos. ¿Cuáles son las funciones y las etapas del duelo? Aceptar la pérdida como realidad, expresar los sentimientos de tristeza y el llanto de manera natural, tomar conciencia del vínculo que tenemos con la persona que partió y dejarla ir poco a poco, vivir la pérdida y regresar para continuar la vida cuando el proceso se ha cumplido. Es oportuno ahora destacar las diferentes etapas del duelo de acuerdo con Kübler-Ross, quien puntualiza 5 etapas: negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Cada una se vive como un proceso individual según la necesidad del doliente para lograr el cierre. La negación es una forma normal de enfrentar una noticia y permite a la persona darse tiempo para enfrentar la realidad y dosificar el dolor. La ira permite evitar sentimientos de profundo dolor mientras se está preparando para afrontarlo. La depresión es una reacción que puede bloquear el sistema nervioso ante sentimientos sobrecogedores. Con la aceptación comienza la adaptación a las nuevas condiciones de ausencia del ser amado. Según Rosalía Delgado, el duelo ha sido elaborado cuando se puede recordar a la persona sin sentimientos de tristeza, dolor o rabia. Se puede vivir con la ausencia de la persona amada, estableciendo con ella otro tipo de relación para vivir el presente y proyectar el futuro. La experiencia del duelo, según Lucas capítulo 24, versículos del 13 al 35. La aparición de Jesús a los discípulos en el camino hacia Emaús es las escenas características consideradas por Lucas
y es la aparición clara y evidente a los discípulos de Emaús del resucitado. Esto nos abre un horizonte amplio para interpretar lo que significa la experiencia de los discípulos desde el punto de vista teológico y psicológico. En la primera parte del versículo 13 al 16, los discípulos que caminan representan a los 12 apóstoles y en ellos a todos los creyentes. Los pensamientos, las discusiones y las palabras giran en torno a Jesús. La mayor tristeza de los discípulos fue perder al Maestro, quien además era la esperanza futura, como rey y como amigo con el que tenían mucha cercanía. Este hecho de caminar y no darse cuenta quién es el que se suma en el camino es signo que estaban muy entristecidos. En los versículos de 17 al 24, cuando Jesús entra en la conversación de los discípulos, lo hace con el fin de prepararse para revelarse a ellos. A pesar de su tristeza, que no lo identificaron, continúa con la conversación y aún sin saber exactamente quién es él o el que habla, le entienden y se sienten consolados en el camino. En la tercera parte, en el versículo 25 al 27, Jesús, sin ser reconocido todavía, habla de las profecías del Antiguo Testamento, a que se infiere que los discípulos no logran entender todo lo que los profetas anunciaron acerca del Mesías. No solo la liberación de Israel y su gloria, sino también su pasión. La pasión y la muerte de Jesús se había convertido para ellos en un escándalo y había quebrantado su fe en él. Sin embargo, el dolor como camino escogido para entrar en su gloria significa que esta entrada ya ha tenido lugar, de manera que los discípulos reconocen la conformidad con la Escritura. Su muerte ya no les parece un escándalo y reconocen la fe en su mesianidad. Solo ahora los discípulos comprenden lo que significa la muerte del Maestro. En los versículos del 20 al 32 dice: sin él había seguido bajo el poder de las tinieblas, es decir, sin reconocerlo. Por la insistencia, el caminante acepta amablemente la invitación y es recibido como huésped. Jesús se sienta a la mesa con los discípulos, parte el pan. Ellos reconocen la presencia gloriosa de Jesús, reconocen que el Señor vive y está presente en la comunidad. Reconocer a Jesús, el caminante, es autorreconocerse como hijos de Dios, abrirse a la misericordia de Dios y sentirse amados. En los versículos 33 al 35, al estar seguros de haber reconocido a Jesús mismo, no dudaron en emprender el viaje de regreso a Jerusalén. El regreso significa comunicar la buena nueva de Jesús a los demás, la resurrección. Elementos del duelo desde Lucas capítulo 24, versículos del 13 al 35. La negación. No aceptan la pérdida del ser querido. No pudieron reconocerlo. La ira. Ellos pararon con aire entristecido. ¿Eres tú el único residente en Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha pasado? Las personas merecen ser escuchadas. El pacto se vive antes y después de la pérdida. Quédate con nosotros y abre a la esperanza en lugar de la amarga desilusión. La depresión. Los discípulos de Emaús habían tomado la decisión de dejar la comunidad. Sin Jesús no tenía sentido. La aceptación. Se le abrieron los ojos y lo reconocieron.
es verdad, es el Señor, ha resucitado. Jesucristo quiere justificar la experiencia de la fe, suscitar la experiencia de fe, la adhesión de corazón a su persona. Busca entrar en el corazón lentamente para quedar allí arraigado. Por eso no se impone por las evidencias que desde el inicio habían bastado.